La independencia tiene dos vertientes para quienes juzgamos. Por un lado, la decisión personal como valor, y que, como ya lo he dicho en otros foros, nos obliga a actuar en soledad en la toma de decisiones. Y por el otro, aquella que permite medir la eficiencia electoral colocando a algunas naciones por encima de otras. La justicia electoral en cada país, y el nuestro no es la excepción, debe inspirarse en los principios fundamentales contenidos en los marcos de derechos humanos. Seremos las y los jueces electorales quienes deciden el próximo 6 de junio y ningún otro órgano más. Justamente allí, derechos garantizados, así como la certeza, de que los tribunales electorales son una fuente de donde emana esa garantía. Para la ciudadanía, resulta fundamental saber que en la Judicatura Electoral Nacional haremos nuestro trabajo de manera imparcial y nunca es redundante reafirmar dicha naturaleza independiente de quienes juzgamos sus casos. Por ello, quisiera compartir algunas reflexiones en torno a la autonomía judicial electoral, tomando en cuenta que la Constitución establece que los tribunales electorales locales gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, al igual que los órganos electorales del Poder Judicial Federal, es decir, el Tribunal Electoral en sus salas superior, regionales y especializada. Que un tribunal sea autónomo significa que cuenta con la potestad de autorregularse y de tomar las decisiones inherentes a su función, sin influencia externa. Bajo esta premisa, hablaré sobre tres temáticas fundamentales que pudieran contribuir a un debate futuro para consolidar la autonomía de la Judicatura Electoral Nacional en nuestro país. Uno, el perfeccionamiento de la reforma electoral de 2014. Dos, la revisión de la normativa adjetiva electoral. Y tres, la creación de una carrera judicial electoral nacional que garantice profesionalización e independencia. Quiero regresar a señalar que la autonomía de un tribunal puede analizarse al menos desde dos facetas distintas. Por un lado, desde la posición personal de los juzgadores como consecuencia del derecho a acceso a la justicia. Por otro lado, también puede verse desde la perspectiva netamente orgánica, es decir, desde la facultad que debe tener un tribunal de defender sus competencias. Antes de la reforma constitucional de 2014, los ordenamientos locales seguían generalmente un esquema de designación de magistrados electorales a partir de propuestas de las autoridades estatales. En cambio, por virtud de esa reforma, la Constitución ahora prevé que los tribunales electorales locales deben ser integrados por la Cámara de Senadores. La finalidad de la reforma fue clara: privar del control de los tribunales electorales a los poderes estatales e incrementar, en consecuencia, su autonomía e imparcialidad. Sin embargo, paradójicamente no se previeron reglas adecuadas y precisas respecto a su régimen institucional, especialmente en temas organizacionales y en cuestiones presupuestarias, circunstancias que pueden ser, al menos hipotéticamente, utilizadas por otros poderes para tratar de incidir en su estabilidad e independencia. En segundo lugar, y vinculado con lo anterior, tampoco se previeron las vías institucionales para dirimir los posibles conflictos que se suscitaran por estas cuestiones. Con todo esto, la conclusión es evidente. La de 2014 fue una reforma que avanzó en términos de autonomía institucional, pero como he manifestado en otros foros, es una reforma que quedó incompleta. Para remediar esta problemática, la Sala Superior ha creado una línea jurisprudencial sólida para defensa de la autonomía judicial de los tribunales electorales locales, en la que se han abordado diversas temáticas relacionadas con este aspecto tan fundamental. En una serie de casos relativos a la autonomía presupuestaria, la Sala ha resuelto impugnaciones concernientes a los recursos necesarios para que diversos tribunales electorales locales puedan operar, mismos que estaban sujetos por la acción o inacción de otros poderes locales. En todos ellos se resolvió que esta faceta de protección de recursos era tutelable por la vía del juicio electoral. Por cuanto hace la autonomía organizacional, se resolvieron diversos casos en los que se analizaron cuestiones relativas a la integración personal de los tribunales electorales locales. El criterio general fue que las magistraturas electorales locales no pueden ser removidas por las autoridades estatales. En otro asunto, vinculado con esta clase de autonomía, se abordó la protección a las garantías de remuneración de las magistraturas electorales.
En un diverso caso, se analizó la facultad del Senado para designar a una magistratura electoral local para un nuevo periodo y se convalidó que un adecuado ejercicio del cargo pudiera tener como consecuencia una nueva designación. Finalmente, en otro asunto, se sostuvo que la designación por parte de un Congreso local del órgano interno de control del Tribunal Electoral local vulneraba los principios de autonomía en su funcionamiento e independencia de sus decisiones. Estos criterios demuestran que la Sala Superior, a golpe de sentencia, ha contribuido al perfeccionamiento de la reforma constitucional de 2014 y ha suplido las carencias de nuestro esquema procesal. La reforma constitucional de 2014 fue un paso en la dirección correcta hacia la plena autonomía de los tribunales electorales, pero evidentemente no fue suficiente. Su perfeccionamiento es una tarea deseable. Una eventual reforma podría brevar de los anteriores criterios para establecer un diseño institucional robusto y garante de la autonomía judicial electoral. La justicia electoral en ningún caso debe estar sometida a los vaivenes de la política. Además de lo anterior, considero que es momento de repensar las normas adjetivas que rigen los medios de impugnación en la materia electoral con miras a fortalecer la justicia electoral local y federal. Hoy en general, la legislación procesal electoral se volvió anacrónica. No es o del correo electrónico para notificar, los cuales han tenido que ser instrumentados mediante acuerdos posteriores de la Sala Superior y que en tiempos de pandemia se volvieron una necesidad. Es oportuno el momento para considerar seriamente la creación de una nueva ley adjetiva electoral que sustituya la vetusta Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, con miras a generar uniformidad en relación con la manera en que los conflictos electorales en nuestro país son atendidos. Uno de los aspectos más relevantes a perfeccionar es la distribución de competencias entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las jurisdicciones electorales locales. Hasta antes de la reforma trascendente de 1996, la justicia electoral local era administrada por los tribunales locales en exclusiva. No había como tal una instancia revisora de las controversias que se suscitaran en el ámbito de las elecciones de las entidades federativas que fuera ajena al ámbito local. En cambio, hoy en día, prácticamente cualquier sentencia, acto o resolución dictada por la justicia electoral local puede ser revisada por la jurisdicción federal, tal y como sucede con el amparo directo o el amparo casación a manera de analogía. Como es bien conocido, bajo una supuesta infracción a los artículos 14 y 16 de la Constitución, que imponen la debida fundamentación y motivación de los actos de autoridad, a través del amparo federal, una referencia analógica, insisto, es posible revisar cualquier sentencia dictada por los poderes judiciales locales, aun y cuando solo traten aspectos de mera legalidad y estén implicadas leyes netamente locales sin conexión alguna con el ámbito federal. Es decir, bajo un supuesto estudio de constitucionalidad se ha abierto históricamente una llave para controlar la legalidad de las sentencias dictadas por los tribunales locales. Este sistema tradicional de otros medios de control constitucional se copió en la reforma de 1996, con lo que actualmente todos los actos de las autoridades judiciales electorales locales, desde ocasionalmente acuerdos de trámite hasta incidentes y sin duda sentencias de fondo, pueden ser controladas por la justicia federal. Sin embargo, en un diseño institucional en donde la adscripción de las personas que integran las magistraturas electorales locales no dependen del Ejecutivo o Congreso local, ni tienen por qué rendirle cuentas, ni tendrían por qué el Tribunal Electoral Federal en su función de garante de la Constitución en la materia electoral, y que ésta se dé únicamente en aquellos casos en donde realmente hay una verdadera cuestión de constitucionalidad o convencionalidad por definir. También cuando esté en juego la definición de los contenidos y confines de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía, controversias de competencia, acuerdos de eficacia general, o cuando estuviese implicada una cuestión de auténtica relevancia y trascendencia para el diseño y operación del sistema democrático. Ello incluiría, desde luego, aquellos casos en donde esté involucrada autonomía de sus decisiones y proceda su revisión por parte de la justicia electoral federal solo de manera subsidiaria y en casos excepcionales. Por otro lado, uno de los argumentos que suele emplearse para negar la plena definitividad de las resoluciones de la justicia electoral local y con ello restar autonomía a sus decisiones, tiene que ver con una cuestión que desde mi punto de vista es simplemente falsa. Esto es,
La supuesta discrepancia entre la capacidad técnica de la jurisdicción electoral federal con respecto de la local. No tengo duda de la falsedad de esa idea, pues me consta el arduo y constante trabajo que en cada una de las entidades federativas se realiza para capacitar debidamente a todas las personas que integran los tribunales electorales locales. De igual forma, aprovecho para reconocer y celebrar el constante trabajo que es hecho en la dirección correcta. Si la preocupación es la discrepancia entre la solvencia técnica de los distintos órganos electorales que conforman el sistema judicial electoral de nuestro país, debe garantizarse que todas las personas que lo integran enarbolen su labor con la máxima excelencia y profesionalización, ya sea en el ámbito local como en el ámbito federal. Una forma de realizarlo es precisamente con el establecimiento efectivo de una carrera judicial electoral nacional que esté dotada de un fuerte componente de formación teórica y práctica y de una sólida ética humanista, apegada a la máxima protección de los derechos fundamentales, sobre todo los de carácter político-electoral. Lo anterior no implica, desde luego, que los tribunales electorales federales y locales deban fusionarse o conformar una jurisdicción unificada. Simplemente se trata de implementar el ideal de jurisdicción de calidad en todos los ámbitos y niveles de la impartición de la justicia electoral. La profesionalización de la carrera judicial electoral también traería como beneficio contar con bases objetivas para seleccionar a los mejores perfiles, al menos por cuanto hace al aspecto técnico, al momento de la integración de los órganos judiciales electorales. Con ello, se abonaría a desterrar la posibilidad de cualquier clase de vinculación, compromiso o relación que se pudiera suscitar entre el poder político y la futura judicatura electoral, al tenor del cabildeo propio de las designaciones. Es bajo este mismo principio que debieran considerarse fórmulas dirigidas a evitar que la función imparcial de la judicatura electoral pueda verse comprometida ante una eventual aspiración a otro cargo. La autonomía significa no estar sometido a ninguna clase de poder y tratándose de lo electoral, mucho menos al poder político. La ruta del diseño de nuestro sistema judicial electoral debe seguir con claridad por ese lindero. Es por ello que para garantizar la autonomía y la independencia de las magistraturas electorales a nivel federal y sobre todo las de la sala superior, lo que voy a decir no va a ser muy popular entre mis compañeros, yo sé que Juan Reyes sí, porque lo dijo, lo que voy a decir, él lo dijo en su comparecencia ante el Senado de la República en su momento, pero bueno, estimo razonable que durante el periodo de designación opere una deseable prohibición para aspirar a algún otro cargo, como pudiera ser el de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esa manera, se blindaría a quienes integran la judicatura electoral en este nivel y sobre todo a la institución de posibles vínculos con el poder político que al día de hoy tiene la última palabra sobre las designaciones para este máximo cargo judicial nacional. Estimadas magistradas, magistrados, amigos todos, la autonomía judicial electoral, entonces, más allá de un deber, se trata de una convicción y especialmente de una garantía hacia la ciudadanía, hacia la democracia y, por supuesto, hacia la Constitución. Si los jueces electorales no somos personas con convicciones, ¿qué nos queda? ¿Qué le queda a un país que confíe en nosotros si no ejercemos con autonomía, independencia e imparcialidad? Una de las pocas certezas con las que cuento en la vida es que la distinción que implica la investidura de juez electoral jamás debe ponerse en riesgo. No se trata únicamente de un pacto con la ciudadanía, sino de un acuerdo con nosotros mismos. El honor no viene con el nombramiento, queridas y queridos colegas, viene con su ejercicio. Si no, ¿qué quedará de nosotros cuando terminemos el encargo? ¿Qué México disfrutarán o padecerán nuestros hijos? ¿Qué página de la historia que estamos escribiendo queremos que sea recordada? Que nadie tenga dudas. La Judicatura Electoral Nacional está lista para la jornada electoral y las impugnaciones de resultados, y con autonomía para lo correcto. Muchas gracias.